¿Qué pasa si mi paciente presenta osteoporosis? Pues, vamos a entender que la osteoporosis, pérdida de tejido óseo, osteoclastos, incapacidad de regeneración ósea, pérdida de la densidad ósea, sí, todos tenemos una idea. La osteoporosis es una enfermedad que se va a dar, ¿por qué? Se va a originar porque hay un desequilibrio, hay un desbalance entre estas dos fuerzas que trabajan en el hueso. En el hueso, en todo el tejido óseo, tenemos dos fuerzas, dos equipos grandes, los osteoclastos y los osteoblastos. Entonces, estos se mantienen en equilibrio y hacen de que, pues gracias a este equilibrio, el hueso se mantenga sano. Pero ¿qué sucede si los osteoclastos, los encargados de la reabsorción ósea, elevan toda su actividad y los osteoblastos bajan su actividad? Los osteoblastos, los que construyen tejido óseo, bajan su actividad. Pues producen una enfermedad que se llama osteoporosis. Es un desequilibrio entre la actividad osteoclástica y la actividad osteoblástica. Entonces, ¿qué suele suceder? Cuando nosotros pensamos en hueso, cerramos los ojos y pensamos en hueso, lo que vamos a imaginar son como un panel de abejas, ¿no? Vemos de que hay muchos agujeritos, pero que en medio de cada agujerito hay como tabiques, son los tabiques medulares, los tabiques intraóseos medulares. Esos, a más cantidad de tabiques intraóseos medulares, estas trabéculas, estas cavernas óseas son más pequeñas, porque hay más muritos, entonces las cavernitas resultantes son más pequeñitas. Cuando el paciente tiene osteoporosis, la capacidad osteoclástica se dispara y lo que hace es de que estas paredes, de lo que teníamos dos trabéculas de este tamaño, de pronto desapareció la pared que estaba en el medio y hay una gran trabécula, hay un gran hueco. Pero no solamente eso pasa con dos, sino que pasa con tres, con cuatro, con cinco. Entonces vemos un hueso muy poroso, con poros muy grandes, con trabéculas muy gigantes. Y eso hace de que el huesito pues pierda densidad, por eso le llaman la densidad ósea, ¿no? Entonces, doctores, si presentamos este desequilibrio, nos va a generar algún problema en el tratamiento de implantes. La osteoporosis por sí misma no nos va a generar muchos problemas, más allá de que pues al momento de instalar el implante, como no hay hueso en la medular, ese implante queda muy suelto. ¿Recuerdan? Un torque de inserción muy bajo. Vamos a tener un torque de inserción muy bajo. Va a ser difícil que mi implante se ancle inicialmente de una manera apropiada. Pero pues no va a haber mayor riesgo de que una pérdida de implante en este caso. Cosa distinta es cuando mi paciente está medicado. Los pacientes con osteoporosis usan un medicamento que se llaman bifosfonatos o andronolatos. Este tipo de medicamentos, los bifosfonatos, ¿qué van a hacer? Lo que van a hacer es entrar en acción y se acuerdan que les mencioné de que había una actividad osteoclástica elevada, pues, y que los osteoblastos disminuyeron su acción, pues los bifosfonatos lo que van a hacer es invertir esta situación, hacer de que, hacer de que la capacidad osteoblástica se dispare y hace que los osteoclastos se repriman casi por completo. Entonces, estas grandes cavidades de las trabéculas óseas que mencioné, que pues se rompían los tabiques o desaparecían los tabiques intramedulares, de pronto iban desapareciendo y se hacían trabéculas más grandes. Estos bifosfonatos lo que van a hacer es llenar toda esa parte trabecular, toda esta parte medular la va a llenar de tejido óseo porque los osteoblastos empiezan a recuperarse. Pero se recuperan rompiendo nuevamente el equilibrio, haciendo de que los osteoclastos se repriman por completo y solamente los osteoblastos entren en acción, haciendo que desaparezca casi por completo la, la presencia de trabéculas en ese tejido medular, ese tejido óseo medular que se caracteriza y necesitamos que tenga trabéculas. Entonces, si en el tejido óseo trabeculado, en el tejido óseo medular,
lo rellenamos de tejido óseo, lo que le estamos quitando es nutrición, le estamos quitando espacio para que haya presencia de arterias, para que haya presencia de vida, de sangre. Entonces, si mi paciente toma bifosfonatos y yo le hago cirugía de implantes, voy a tener problemas porque es altamente probable que mi paciente presente osteonecrosis ante cualquier cirugía, sea una cirugía de exodoncia de tercera molar, sea una cirugía de, no sé, de raspado y alisado radicular, quirúrgica, que va a presentar osteonecrosis porque no va a haber sangrado, no va a haber cicatrización ósea. Entonces, mucho ojo. Si tu paciente está tomando bifosfonatos, ten mucho cuidado. Pero doctor, ¿qué pasa si mi paciente está tomando bifosfonatos? Pues hace un mes. Recién empezó a tomar hace un mes por vía oral. Y yo no sé si se puede o no se pueda colocar implantes, doctor. Pues existe un examen que le puedes realizar a tu paciente. ¿Qué examen? El examen de nivel de CTX. El nivel de CTX es una prueba sérica del telepéptido C-terminal, que es un índice de remodelado óseo utilizado en reumatología, que durante la resorción ósea llevada a cabo por los osteoclastos se puede liberar este telepéptido C. Entonces lo que mide es la actividad osteoclástica. Mide la actividad osteoclástica. Entonces, le pedimos un examen de nivel de CTX y si mi paciente tiene, perdón, y si mi paciente tiene valores entre 300 y 600, pues no hay ningún riesgo. Y si tienen más de 150, pues podríamos operarlo pues sin generar mucho problema. Pero si tiene menos, lo mejor es no tocarlo, no hacerle ninguna cirugía porque vamos a entrar de repente en un panorama muy complicado en el cual podríamos poner en riesgo la salud de nuestro paciente. ¿Ya? Otro factor que se nos suele presentar en consultorio y que muchas veces no sabemos qué hacer. Pacientes con periodontitis, ¿no? Los pacientes con periodontitis, por ejemplo, son pacientes que debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Señores, si tu paciente llegó a necesitar un tratamiento de implantes, es porque perdió una pieza dental. Entonces, si perdió una pieza dental, ¿cuáles son los motivos o las causas principales de pérdida de piezas dentales en la población? Pues caries, ¿no? Caries dental, enfermedad periodontal, caries, enfermedad periodontal y traumas, traumatismo, accidentes. Son las causas principales de las pérdidas de las piezas dentales. Esos son nuestros pacientes. Entonces, doctores, si tu paciente perdió una pieza dental, es probable que se la haya perdido porque por eso, por esos escenarios, por tener enfermedad periodontal, por tener mala higiene, malos hábitos de higiene oral. Entonces, un paciente que tiene periodontitis tiene que ser controlado y debemos de educar al paciente. La parte de educación de los pacientes de periodontitis es muy importante. No podemos dejar de lado la educación de nuestros pacientes. Nuestros pacientes tienen que estar muy bien educados por eso. Debemos de controlar la enfermedad periodontal. ¿Qué pasa? Que muchas veces, yo estoy seguro que más de uno de los que estamos presentes en esta sala, pues hemos visto videos ahí en redes sociales, ¿no? En Instagram, en YouTube y en demás, que pues hay pacientes así, como vemos en la imagen. ¿Y qué hacen? Que se extraen todas las piezas así, con placa bacteriana, y les colocan cuatro, cinco, seis implantes y le ponen prótesis fija y ponen carga inmediata y todo muy espectacular y muy todo. Doctores, ¿qué piensan que va a suceder con estos pacientes? A estos pacientes que nadie se preocupó en enseñarles a darle mantenimiento, ni siquiera a sus piezas dentales naturales, que es mucho más sencillo que tener una higiene adecuada con una prótesis fija sobre implantes. Esos lechos quirúrgicos, ¿quién puede asegurar que en en uno de esos lechos quirúrgicos no tengamos un pedacito, un gramito de placa bacteriana, generando pues infecciones después?
Entonces, doctores, es importante de que todos ustedes entiendan y de que todos los odontólogos entendamos el papel importante que tenemos nosotros en cuanto a la educación de nuestros pacientes. Hay que controlar la enfermedad periodontal, hay que hacer deslizamiento de bolsas y educar al paciente. Entonces, ¿qué pasa cuando llega a mi consulta y tengo un paciente que tiene periodontitis y quiere hacerse implantes? Lo que yo suelo hacer es lo siguiente. Hago terapia periodontal, educo a mi paciente. Paciente, doctor, yo quiero implantes, quiero implantes. Muy bien. Primero, solucionemos tu problema de enfermedad. Solucionamos la enfermedad. Una vez que controlamos la enfermedad y yo te educo, vamos a colocar implantes. Entonces, hoy día empezamos, hacemos desgridamientos de bolsas, ya lo educamos al paciente. Le digo, regresa en un mes a tu control. En un mes regresa, revisamos. Hacemos sondaje, porque al mes ya podríamos hacer un sondaje. Hacemos un sondaje, una prueba o una evaluación del índice de higiene oral de mi paciente, cuánta placa bacteriana tiene mi paciente. Y si mi paciente tiene pues índices buenos o muy buenos, pues lo felicito y le digo, perfecto, estamos en un buen camino. Vamos a hacer un control más en 30 días y si es así, colocamos el implante. Entonces, al segundo mes, en el segundo control, si mi paciente está muy bien, colocamos implantes. Y de ahí le digo, pues yo no voy a rehabilitar tu caso, no voy a colocar ninguna prótesis hasta que tú no vuelvas, por lo menos tengas 3 controles continuos manteniendo índices de higiene oral buenos o muy buenos. Así de simple. Entonces el paciente ya está condicionado a que si él quiere alcanzar una rehabilitación, tiene que aprender a cepillarse, tiene que aprender a tener buena higiene. Y obvio que después de haber instalado las prótesis, sean totales, unitarias, parciales, pues yo me dedico mucho a hablar con mi paciente y a educar, a enseñarle qué es lo que debe hacer, cómo debe hacer el mantenimiento apropiadamente. Porque, doctores, el tratamiento de implantes no acaba con la instalación del implante, no acaba con la instalación de la corona, sino pues luego viene una secuencia de mantenimiento. Entonces, es importante darle un buen mantenimiento. Como suelo decir muchas veces en clases, ¿no? O sea, si yo les regalo un Ferrari a cada uno de ustedes, pues, y no saben hacer el mantenimiento adecuado, por más Ferrari que sea, pues se va a malograr, va a tener problemas, va a tener complicaciones. Entonces, es importante que se pueda dar un mantenimiento apropiado, un mantenimiento adecuado que pueda ayudar a que esos tratamientos duren, como todos queremos seguramente, que duren para siempre en nuestros pacientes.